deportivas de la MLB, los equipos que ganan, ¿ok? Los dos primeros juegos de una serie postemporada tienen la historia a su favor. O sea, los que ganan los dos primeros juegos en una serie de postemporada tienen la historia a su favor. ¿Y qué dice la historia con relación a esto? Bueno, la historia dice que de 89 casos que han ganado los dos primeros partidos, 79 han ganado la Serie Mundial. 79. O sea que los que ganan los dos primeros tienen la historia a su favor, porque la historia nos revela de que los que han ganado esos dos primeros partidos prevalecen ganando la Serie Mundial allí. Pero no es todo, no todo está perdido, aún para un equipo que está perdiendo 3-0. Usted sabe que las series son de 7-4 con relación al béisbol. Los que les gusta el soccer, ahorita vamos a entrar en eso, pero al fútbol, sí, al soccer. 7 juegos, el que ganó 4, ganó la serie. Han habido equipos, como por ejemplo los New York Yankees, que iban ganando la serie 3-0. 3-0. Y los llevaban a raya, los llevaban eliminados. Solamente le faltaba un juego para ganar la Serie Mundial. ¿Contra quién? Contra los Medias Rojas de Boston. A los Medias Rojas de Boston les seguía, según los comentaristas deportivos, la maldición del Bambino. ¿Se recuerdan ustedes? Eso no pasó hace mucho tiempo. Eso pasó en el 2004, mis queridos hermanos. Bueno, ¿cuál era la maldición del Bambino? La maldición del Bambino fue que los Medias Rojas, después de haber ganado, creo que fueron como 2 o 3 series mundiales en el 1920, vendieron a su estrella, Baby Ruth. A Baby Ruth sí lo conocemos, por lo menos de oído. Lo vendieron. ¿A quiénes? A los New York Yankees. Y desde el 1920 no ganaban una serie mundial. Siempre estaban diciendo acerca de la maldición del Bambino, porque lo dejaron ir, porque esto, que lo otro, para aquí, que para allá, etcétera. Siempre los comentaristas deportivos pasó eso. Pero en el 2004, fíjense, 1920 hasta el 2004, ganando la serie 3-0, se disputaban el último partido, ¿sabe dónde? En casa de los Yankees. ¿Ok? Los Medias Rojas de Boston. Y iban perdiendo en el marcador en ese juego específicamente. Pero ahí es cuando surge esta estrella, que ya era una estrella, pero que surgió el nombre de Big Papi. ¿Se recuerdan? De Big Papi. ¿Por qué? Porque conectó, a partir de esos momentos empezó a conectar cuadrangulares, que aquello era irresistible. ¿Por qué? Porque en casa de los Yankees ganaron ese juego que estaba supuesto a perder ya para ser eliminados y quedarse la Serie Mundial con los Yankees. Regresan a Boston y desde ahí, desde ese juego que ganaron en casa de los Yankees, ganaron 4 seguidos y se quedaron con la Serie Mundial y ganaron. Y allí dijeron los comentaristas deportivos, bueno, se rompió la maldición del Bambino, etcétera, 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 pero vinieron de abajo con un marcador negativo, 3-0. No de 3 carreras, de 3 juegos a 0. Y ganaron 4-0. Ganaron, perdón, 4-3 la serie. Y dentro de esos juegos, cuando yo estuve leyendo, yo lo vi, pero no me recordaba exactamente de esto, pero estuve leyendo para atrás un poquito de esto. Dentro de esos juegos hubieron extra innings. O sea, que se fueron muchos de esos juegos a extra innings. O sea, que era sufrido realmente allí. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que a veces las estadísticas no dicen todo. Porque hay un Dios que rompe las estadísticas. Ahí es que quiero llegar. Hay un Dios que rompe las estadísticas. Solamente estoy usando New York y Medias Rojas de Boston como un ejemplo de venir de atrás en el marcador negativo y terminar con una victoria. A los que les gusta el fútbol, una de las remontadas más históricas
¿verdad? En la historia del fútbol, no americano, sino del soccer. Allí fue Hungría y Alemania. Hungría y Alemania en el 1954. Hungría, una potencia con relación al el soccer. Venía ganando 33 partidos sin perder. 33 partidos sin perder. Escuche eso. Y en este juego estaba ganándole ya 2-0 en el primer tiempo a Alemania. Alemania era su primer mundial. ¿Ok? Pero no solamente su primer mundial, sino que Alemania acababa, hacían como unos 2, 3 años, acababa de salir ¿de qué? De la Segunda Guerra Mundial. Y venían perdiendo 2-0. Pero antes que acabase el primer tiempo, Alemania empató 2-2 y se fueron al medio tiempo y regresaron al segundo tiempo. Y guess what? Alemania conquistó el mundial ese año en el 1954. Su mundial. Con una remontada que según también los comentaristas deportivos, dice que ha sido de las más espectaculares en la historia del fútbol. Han habido otras remontadas después, por supuesto, pero estoy yéndome una reciente y una bien atrás de dos deportes que para nosotros son bien conocidos, solamente para ilustrar ese punto, hermano. Los marcadores negativos para nosotros, el cristianismo, para los que creemos en Dios, que Jesús es nuestro Señor, son oportunidades en sus manos. Son oportunidades en sus manos ¿de qué? De derramar su gloria, de derramar su poder, para testimonio y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Tal vez algunas personas llevan la cuenta de sus fracasos, la de sus hijos, la de su matrimonio, y aunque no la tengan anotada en una agenda o en un diario, en un papel allí, no lo tienen anotado, pero lo tienen anotado aquí. Y cuando sucede algo, de repente allí le viene a la memoria y le recuerda, ¿ves? Yo sabía que no lo iban a hacer, yo sabía esto, yo me lo imaginaba, es que nunca lo has hecho. ¿De qué sirve eso, hermano? ¿De qué sirve eso? Eso no sirve absolutamente de nada. El sermón de hoy tiene que ver con que debemos de perder la cuenta. Debemos de perder la cuenta de nuestros fracasos. ¿Sabe por qué? Porque todos fallamos. Porque todos hemos fracasado en algo o en aquello o en lo otro. De una o de otra manera, menor o mayor escala. Todos hemos fracasado en algo. En un negocio, no sé, en una carrera de ir estudiando esto y después cambiar para acá, cambiar para lo otro. Todos hemos fracasado en algo en la vida. Y llevar la cuenta de esos fracasos, ¿qué nos ayuda? ¿Nos estimula? ¿Eh? ¿Nos anima? ¿Nos pone exciting para seguir para el otro? No. Nos deprime, nos pone negativo, nos hace pensar de que no podemos alcanzar la próxima vez que queramos hacer algo. ¿Para qué llevar esa cuenta negativa dentro de nosotros, hermanos? Más bien debemos descansar en la gracia de Dios. Debemos descansar en el perdón de Dios, sabiendo que Él puede usar los fracasos y las derrotas para su gloria. Eso sí, Él puede usar los fracasos y las derrotas, a nuestro parecer, para su gloria allí, hermano. En este capítulo 9, que nosotros vamos a estar desglosando hoy, se nos dice que Jesús subió a un monte. La tradición rabínica dice que es el monte Tabor, ¿verdad? Aquellos que están familiarizados con esa área en Jerusalén, en la parte de Israel, nos dice que fue el monte Tabor. Otros han sugerido otros montes, eso pues no es tan... Lo importante es que ellos suben allá. Jesús se lleva a 3 de sus discípulos cercanos, a Juan, a Jacob y a Pedro. Ese anillo que estaba alrededor de él, ellos suben allá.
Jesús quiso darle ese privilegio, esa experiencia a estos tres de ver la transformación. Él está en el monte y Jesús está develando. Eso es importante que entendamos. Usted dice, bueno, ¿qué quiere decir develando? Jesús siempre tuvo su gloria. Jesús nunca dejó de ser Dios. Solamente que estuvo allí, ¿era? Guardada. Y allí en aquel monte Él quiso develarla a estos discípulos para de alguna manera, que Él en su soberanía escogió y sabe, fortalecer su fe para los eventos futuros, porque iban a ser pilares de las diferentes iglesias, de los diferentes ministerios que le iban a enseñar, que iban a estar a cargo de ellos. Bueno, Jesús devela su gloria. Pero nuestro amigo intrépido, colérico, Pedro, no se aguantó aquello, era una cosa tremenda. Y él dice, Jesús, ¿qué quieres? ¿Quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Bueno, esta interrupción de Pedro cortó de alguna manera lo que estaba tomando lugar allí. Y vino una nube, los cubrió del cielo, y una voz de la nube dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Y allí mismo ya volvió Jesús de nuevo a recoger y volver a encubrir esa gloria que tenía antes de venir y tomar un cuerpo humano. Y bueno, una vez que están allí, cuando van bajando de aquel monte, Jesús le dice a estos discípulos que no les revelasen esto a nadie, ¿verdad? Hasta que Él ascendiese. Es interesante porque desde ahí Él está diciendo ya que Él va a ascender. No digan esto a nadie hasta que ya yo ascienda. Y cuando ellos regresan, se encuentran a los discípulos y una multitud al lado de ellos que estaba argumentando y alegando y reclamando, y había como un tipo de discusión, no en mal sentido, sino que estaba una conversación allí con los discípulos de algo que los discípulos no habían podido hacer en aquel lugar. Y cuando Jesús llega en el versículo 16, si usted tiene sus Biblias, puede seguirlo allí, dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y uno de la multitud le decía lo que había pasado con su hijo que estaba endemoniado desde pequeño, y los discípulos no habían podido hacer nada por él. Bueno, Jesús viene, reprende la incredulidad de los discípulos, no solamente de los discípulos, sino de todos los que estaban allí, porque ahorita lo vamos a ver nosotros más adelante aquí. Y dijo que mandó a traer al muchacho, que lo trajeran a él. Y cuando el espíritu, el demonio, vio que estaba en el muchacho, vio a Jesús, lo tiró por tierra y echó espuma por la boca. Y de aquí, de este pasaje, es que muchas veces, y esto es una línea muy fina, para ello hay que tener discernimiento espiritual entre lo que es un ataque de epilepsia y lo que es un demonio, una posesión demoníaca. Porque no todos los ataques de epilepsia son posesiones demoníacas. ¿Ok? No todos. Pero anteriormente se catalogaba así. Si una persona aquí en medio del servicio le daba un ataque de epilepsia porque tiene esta condición, enseguida vamos a orar por ello. No hay nada malo con orar, hay que orar. Para todo hay que orar, ¿ok? No. Pero también tenemos que tener discernimiento entre que si es una condición médica o es algo espiritual. En este caso específico que vamos a hablar hoy, sí era algo espiritual. Pero hemos visto nosotros por muchos lugares, y usted también de repente lo ha visto y ha sido testigo de ello, y si no ha escuchado, de que hay personas que tienen esta condición y todo lo van a tratar con la parte espiritual.
y sabiendo que hay una condición médica allí de por medio. Pero ¿de dónde lo sacan? De aquí, de este tipo de pasajes, ¿verdad? ¿Para qué? No, porque Jesús lo hizo y dijo que era porque era falta de fe de los incrédulos. Sí, pero este tenía una posición demoníaca. Este era cierto. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no. Permítame insertarle aquí quizás un teaching moment o algo de enseñanza. Tal vez, no nos guste mucho el ser corregidos. Tal vez no nos guste mucho el ser corregidos cuando no hacemos las cosas correctamente. Pero, rendir cuentas es importante para nuestro crecimiento espiritual. Rendir cuentas es importante para nuestro crecimiento espiritual si lo recibimos con bien, si lo recibimos a bien. ¿Ok? Jesús viene allí y le dice, ¿qué disputáis con ellos? Él pide cuenta, entéreme qué está pasando. Y cuando ellos le cuentan, ahí mismo le dice, generación incrédula, gente de poca fe. Esto es lo que le está diciendo él. Y él viene y corrige esto. Y después los discípulos le preguntan a él en privado. Y él sigue enseñando acerca de este tema. Yo creo que cuando la palabra de Dios nos trata de enseñar algo, debemos de tomarlo a bien. ¿Sí o no? Cuando Dios nos habla algo por medio de su palabra, sea aquí el domingo en la escuela dominical, sea en el sermón, sea el miércoles en la noche, o sea en tu vida devocional. Cuando Dios te habla algo por la palabra, lo que Dios está tratando es de enseñarnos. A veces de exhortarnos, de animarnos, pero en otras ocasiones corregirnos también. Hay que decir las cosas como son. A veces somos nosotros que estamos errados, estamos haciendo algo que no es correcto. Dios lo sabe y viene y te lo deja saber por medio de un devocional o por medio de una circunstancia. Y cuando Él nos está corrigiendo, nos está exhortando, nos está animando por medio de su palabra, lo que Él espera de usted y de mí es una sincera obediencia. Eso es todo. ¿Y por qué lo espera? Porque es para tu bien y el mío. Porque Él está tratando de evitarnos a nosotros muchos dolores de cabeza allí. Y Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo hace esto? Y el Padre le dice, desde niño. Y inclusive el Padre da más detalle en los versículos 22 al 24. Dice allí, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero miren lo que dice aquí el padre del joven, del muchacho. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tus discípulos no pudieron. En otras palabras. Porque ¿cuál era el argumento? Cuando Jesús baja y los ve discutiendo, tus discípulos no han podido hacerlo. Pero si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos, por favor. Jesús le pregunta en el 23. Jesús le dijo, si puedes creer, famoso versículo. ¿Sí o no? Ve el contexto de este famoso versículo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero mira lo que dice este hombre que es asombroso. Es asombroso y debería de enseñarte a ti y a mí también algo. Dice él en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, yo tengo fe, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, rabino, maestro, yo creo. Yo soy israelita, yo soy hebreo, yo creo en Dios, yo creo en el Dios de mis padres. Yo creo lo que ellos han dicho, de lo que tú hiciste en el Mar Rojo, de todas las cosas, de todos los milagros que has hecho a través de la historia. Yo creo. Pero ¿sabes qué? Ahora tengo una situación que es un gigante delante de mí.
Ahora tengo una situación que he traído este muchacho a tus discípulos y no han podido hacer nada. Tampoco los rabinos y los escribas han podido hacer nada. Tampoco la ley ha podido hacer nada. Nadie ha podido hacer nada. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Wow, hermano. Qué sinceridad. Qué transparencia. Qué honestidad. Eso necesitamos nosotros. Señor, yo creo. Pero ¿sabes qué? Esto está tan grande, esto está tan fuerte que yo de verdad no sé cómo puede resolverse. Pero realmente, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No es que no crea que tú lo puedes hacer, pero para mí ahora es un gigante que solo tú puedes vencer. Lléname de tus fuerzas sobrenaturales. Dame esa fe sobrenatural porque la mía se ha quedado corta aquí ahora con esto. Esto es demasiado. Te lo confieso. Este hombre fue sincero con el Señor. El Señor lo sabía anyway, pero él fue sincero. Él le dijo, sí creo, pero esto sobrepasa. Hemos venido sufriendo, lidiando por años con esto. Nadie puede hacer nada. Desde niño hemos venido intentando con él, pero hemos fracasado en ayudar a nuestro hijo. Tal vez si nosotros viéramos a otros allí como al paralítico de Bethesda. Señor, yo creo, pero imagínate. Cada vez que puedo llegarme al estanque ya otros me han ganado el lugar. ¿Eh? O el ciego Bartimeo. No, por este pueblo nadie pasa. Aquí no pasa nada. Yo lo único que puedo hacer es vivir de las limonas, pero cuando escuchó que Jesús iba pasando por el town de allí, dijo, Jesús, hijo. Él no sabía si estaba gritando para acá, para acá, para allá, por donde fuese pasando Jesús, por donde él oía que la gente iba gritando, iba pasando. Hijo de David, ten misericordia de mí, porque esa era un chance, una oportunidad en la vida que él tenía. Él no sabía si Jesús iba a volver a pasar por allí. Claro, Jesús no tenía que pasar por ahí para él encontrar un milagro. Pero en este caso él lo creyó así. La mujer del flujo de sangre, ¿se recuerdan? ¿Cuánto dice la escritura que ella había gastado? Todo lo había gastado. Pero tuvo una oportunidad, dijo, tan siquiera Jesús no tiene ni que decir una palabra. Jesús no tiene ni siquiera que voltear a verme. Jesús no tiene ni siquiera que orar por mí. Tan solo yo toque la puntita de su manto. Eso es fe. Ayúdame, Señor. Personas que le estoy contando en los relatos bíblicos que tal vez pensaron que todo estaba perdido, que habían fracasado, que no había más oportunidad. Pero cuando llegó la oportunidad delante de ellos, la aprovecharon. La aprovecharon con todo su corazón. Sinceramente, delante de Dios, allí lo hicieron, hermanos. ¿Por qué? Porque el maestro de Galilea iba pasando por allí. Déjame decirte algo, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga que estás aquí hoy. El maestro de Galilea está aquí hoy. El maestro de Galilea está aquí hoy. Él está en medio de nosotros. Y Él puede cambiar tu vida, mi vida, circunstancias, los fracasos en las manos de Él son oportunidades para Él derramar su gloria y su poder. Son oportunidades para Él derramar su gloria. Yo te exhorto en el nombre de Jesús que aproveche su presencia en medio de nosotros hoy. Porque mañana, yo no sé si habrá mañana. Nadie nos puede garantizar mañana. Lo que tenemos es el hoy, el ahora. Después no sabemos nosotros. Yo quisiera que veamos el fracaso de los discípulos de no poder echar aquel demonio de este joven, de este muchacho,
como una oportunidad, en primer lugar, para la gloria de Dios. Y segundo lugar, como un gran aprendizaje para ellos. Como un gran aprendizaje para ellos. Yo estoy seguro que si le das la oportunidad a Cristo en tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Déjame decirte tres cositas de este encuentro aquí. El fracaso, en este caso, de los discípulos, pero también puede ser aplicativo para ti y para mí. El fracaso nos recuerda que siempre vamos a necesitar a Jesús. Los fracasos, las derrotas, las frustraciones, siempre vamos a necesitar a Jesús. Siempre. Nunca serán tus fuerzas, nunca serán nuestros recursos, nuestro poder. Siempre será su gracia, su misericordia actuando en usted y en mí. Siempre. Tal vez hay personas que nos puedan ayudar, eso es cierto, y Dios las usa. Tal vez podamos recurrir a una cadena de oración y eso es importante y Dios lo usa allí. Pero ¿sabes qué? Siempre vamos a necesitar de Jesús. Siempre vamos a necesitar de Jesús. Cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, cuando nos da la gran comisión en Mateo 28, no está diciendo que todo iba a salir bien. De hecho, cuando él envió a los discípulos de 2 en 2, le dijo, bueno, en los lugares que no lo recibió, pues no entre. No fuercen esas puertas. O sea, no quiere decir que en todo lugar lo iban a recibir. Que no todo el mundo iba a recibir el mensaje del Evangelio. No todo el mundo lo iba a recibir. Él dice una frase ahí bastante fuerte con relación a sacudirse las sandalias, el polvo de sus sandalias contra aquel lugar, dando a entender que no todo el mundo nos va a recibir, va a aceptar el mensaje. Jesús estaba consciente de eso. Cuando da la gran comisión, igualmente, hermanos, Jesús dijo en San Juan capítulo 16, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos, hermanos, que encontraremos oposición y seremos criticados. Sabemos que encontraremos oposición y seremos criticados. Versículo 14, versículo 18, allí habían disputas de los escribas que estaban allí alegando con los discípulos. Que esto no se hace así, que esto no se hace así, que no lo puedes hacer en el nombre de esto, que no lo puedes hacer alegando. En vez de mostrar empatía y tratar de ellos también unirse con los discípulos para orar a Dios Padre en beneficio de aquel muchacho que estaba atormentado. No, alegando. Alegando. Le reclamaban que los discípulos no habían podido expulsar al demonio. En otras palabras, ese maestro que ustedes siguen, lo están siguiendo por gusto, porque si ustedes no lo pueden hacer, ustedes están representándolo a él. Y allí alegando y alegando. En vez de mostrar una empatía con aquel padre y aquel joven. Porque el joven sufría por la condición que tenía físicamente y espiritualmente, pero el padre sufría de ver a su hijo así y no poder hacer nada en sus manos. Y ellos todavía argumentando y no buscar una empatía. Así que lo que te quiero decir con esto, ¿sabe qué es? Bien sencillo. Siempre que tratemos de hacer la obra de Dios, habrá oposición. Habrá crítica de dentro y de afuera. Lo importante es cómo usted y yo respondemos a esas críticas. Vamos a dejar que las críticas de dentro y de afuera nos impida el que nosotros podamos seguir sirviendo a Dios. Vamos a permitir que eso nos frene a nosotros, ¿verdad? De que, bueno, tal vez no salió como planeamos, pensamos, pero vamos a frenarnos por eso y sentarnos ahí a no hacer nada más. No, mis hermanos. Si me permite una aplicación personal aquí para nosotros, observemos que la actitud negativa de la multitud, no fue impedimento para los discípulos de tratar, por lo menos de tratar. No lo consiguieron, pero trataron. Para mí eso es importante. No lo consiguieron,
Porque Jesús después le explicó más adelante que ese género no sale con qué, sino con ayuno y oración. Ellos quizás no estaban enterados de esto, de una guerra espiritual, de prepararse más espiritualmente. Ellos no estaban tal vez al día con este tipo de cosas, pero ellos lo intentaron. Ellos intentaron lo que sabían, lo que estaba en sus manos. Ellos se identificaron con el dolor de aquella familia y quisieron hacer el bien. ¿Ve? Tal vez usted y yo no podemos resolver todos los problemas del mundo. No podemos resolver quizás todos los problemas de la cuadra donde usted y yo vivimos, de las familias que conocemos, pero por lo menos aquellos que están delante de nosotros, con aquellos que Dios nos da la oportunidad, por lo menos trataremos. Más bien o más mal, pero trataremos. Quizás no lo haremos todo, porque tal vez $1 al homeless no le va a resolver todo, pero vamos a hacer lo que podemos. Tal vez ayudar a alguien a pagar un bill de la luz no va a resolver el pagarle la renta, pero a lo mejor llegará alguien que le va a pagar la renta y ya usted le pagó la luz y así Dios obra. Tal vez una compra en el supermercado no le va a dar para el año entero, pero le va a dar para esos días. Vamos a hacer algo. ¿Ve? Algo. Los discípulos hicieron algo. ¿No pudieron hacerlo? Bueno, y ese era el altercado que había allí cuando Jesús llegó allí. Siempre es bueno estar conscientes, servidores de College Road y servidores en contexto general, que servimos en un mundo imperfecto. Servimos en un mundo imperfecto a personas pecadoras, unos redimidos y otros aún no. Y de vez en cuando, vamos a recibir actitudes negativas, groserías, críticas, etcétera, etcétera. A Cristo se lo hicieron, no esperemos menos. Lo importante es cómo usted y yo vamos a reaccionar a ello. Vamos a echar para atrás, ¿no? Arréglatela como puedas. No me vuelvas a llamar. No voy a hacer nada por ti ya. Ya me cansé. No. Si somos embajadores de Cristo y somos embajadores en su nombre, debemos de actuar como Él actuó. Algo interesante que yo veo también dentro de esto, hermanos, es que Dios no espera que seamos perfectos para servir en su reino. Dios no espera que usted y yo seamos perfectos para servir en su reino, pero sí debemos saber que cuando fallamos las personas van a usar eso en contra de la causa de Cristo. Porque eso es lo que estaban haciendo aquellos, criticando. Mira, tus discípulos no pudieron. Para minimizar el ministerio de Cristo. Así que usted y yo, Cristo no está esperando que usted y yo seamos perfectos para servirle. Pero cuando usted y yo fallemos en algo, porque vamos a fallar, ¿ok? Vamos a fallar. La gente va a criticar y va a tratar de point out, señalarnos. Y si eso que va a la iglesia todos los domingos, ¿sí o no? Claro. Y eso que dice ser cristiano o cristiana, van a señalarlo. Es importante que eso no nos detenga de hacer lo correcto. Que esas críticas, que lo que quieran decir, especialmente cuando sea mentira, hermano, sobre todo esto. ¿Okay? Ahí está el detalle. Sea mentira. Que estén criticando, porque cualquiera puede criticar. Cualquiera puede decir. Pero que tengamos conciencia tranquila nosotros de que no hemos hecho esto a sabiendas para herir a alguien, para hacer algo mal a alguien. Bueno, que eso no sea motivo para nosotros no seguir adelante y ayudar a los demás que podamos. Los fracasos también nos recuerdan que siempre necesitamos un poco más de fe. Siempre necesitamos a Jesús y un poco más de fe también. Un poco más de fe. Mire lo que le respondió allí en el versículo 19. Respondió y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo.
Jesús expresó su dolor, indignación por la falta de fe de las personas con esta frase que dice, generación incrédula. Y fíjense que es interesante porque Jesús incluye generación incrédula. No dijo discípulos incrédulos, escribas incrédulos, el padre incrédulo. No, generación a todos los que estaban allí. Porque de una o de otra manera, unos porque no mostraron empatía a los escribas, el otro porque le faltaba fe y los discípulos porque no supieron cómo hacerlo. Generación incrédula. La multitud porque se amontonó para curiosear siempre. ¿Se imagina usted cuántas veces habrá orado este padre del muchacho a Dios? ¿Cuántas veces habrá pedido por sanidad? O quizás, ¿cuántas veces él se acercó a otros para que intercedieran por él, por su hijo? Tiene que haber sido muchas veces. Los fracasos anteriores, las frustraciones pasadas, no impidieron que este hombre saliera de la multitud y le diera a Jesús, esto es lo que pasa. O sea, porque Jesús preguntó, nadie respondió, pero él salió. ¿Por qué? Porque era el que tenía la situación, por él era el que estaba el altercado, el hablando. Él sale y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. O sea, en otras palabras, él no le importó si ya en el pasado él había pedido oración al rabino, al sumo sacerdote, o al sacerdote del pueblo, ¿verdad? Al rabino del pueblo, o a otros hombres piadosos de la ciudad. No, 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 no. Él salió y volvió una vez más a explicar lo que pasaba con su hijo. Y reconoció, sí, claro que lo reconoció, que no tenía fe, que necesitaba más. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? No permitas que las respuestas negativas o las esperas prolongadas, porque a veces estamos orando a Dios y he don't show up por ningún lado. No aparece por ningún lado, ¿verdad? Y oramos 1 año, y oramos 2 años, y 3 años, y no aparece. ¿Verdad que sí? Y no aparece y decimos, ay Señor, pero ¿hasta cuándo? No permitamos que las respuestas negativas de otros, las frustraciones o sobre todo esto, las esperas prolongadas allí, la incertidumbre, la rutina sea un impedimento para nuestra fe. Si vemos que la fe va menguando, que ya hemos caído en una rutina y que ya se nos está yendo así como una lucecita que se está apagando la esperanza, pidámosle a Él como este hombre. Señor, la fe ya se me está convirtiendo en una monotonía. La fe ya, no sé, siento que no avanzo, siento que estoy estancado en el mismo lugar. Ayúdame. Devuélveme esa pasión que yo tenía al principio cuando te conocí. Devuélvame ese primer amor, Señor. Ayúdame a caer de rodillas delante de ti y que realmente el sueño no me venza. ¿Y sabes qué es lo que te va a decir el Señor? Sí, vente. Vente, sumérgete aquí conmigo. Y cuando te sumerges aquí en su palabra va a tomar las promesas de Dios y las va a hacer realmente algo vivo en tu vida y te va a dar esperanza. Porque sus promesas son para ahora. Su palabra te va a alimentar, me va a alimentar. Y usted y yo vamos a cobrar ánimo, fuerza. Yo te lo digo por experiencia, cuando a veces uno ha estado un poco down. Uno ha estado un poco down en diferentes áreas de la vida. Y tú dices, Señor, me siento así. Padre,
yo sé esto y esto, yo lo conozco aquí, yo lo conozco, pero Padre, he caído en este ciclo. Y te sumerges aquí y esto comienza de nuevo a refrescarte y a refrescarte. Y comienza los mismos pasajes que te sabías de memoria, los que has leído montones de veces, pero ahora en la situación que estás, Dios te lo enfoca ahí. Y tú dices, wow. ¿Cómo no desgastar la vida para servirle a Él? ¿Cómo no seguir luchando? ¿Cómo no seguir para adelante? Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tienes miedo, por la situación que sea, ¿ok? La situación que sea, vamos a su palabra. Por lo general vamos al Salmo 23, Salmo 91, ¿verdad? Pero hay muchas otras escrituras. Cuando queremos discernimiento, vamos y buscamos allí, hermanos. Busquemos allí. Jesús tuvo compasión del muchacho y también tuvo compasión del padre. El muchacho fue liberado del azote, el padre fue aliviado de aquel dolor y sufrir de su hijo, y también yo creo que fue honrado por la fe que tuvo. Por la fe que tuvo. ¿Qué tal si el padre no va a los discípulos? Bueno, ya lo he hecho tantas veces, ya me voy para casa. Porque Jesús no estaba allí todavía. Él venía bajando del monte. ¿Qué tal si sus discípulos, bueno, no pudieron hacerlo? Bueno, ya me voy. Lo intenté una vez más, me voy para casa. Pero no, él estaba ahí todavía, dentro de aquella multitud que estaban argumentando. Hermanos, una de las condiciones para que ocurra un milagro es tener una necesidad apremiante. Una de las condiciones para que ocurra un milagro es tener una necesidad apremiante. Por supuesto que tener la fe también está dentro de ello. No es una garantía que Dios siempre va a obrar como nosotros le pedimos. No, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero déjame decirte que los milagros no solamente son de que va a obrar a nuestro favor. Los milagros también son que nos da la fuerza sobrenatural para pasar por ellos. Y usted no sabe ni cómo ha podido pasar por ellos. Solamente con su fuerza. Los milagros son cuando Dios también no es que te dio una respuesta positiva de lo que tú querías escuchar, sino que te dio el discernimiento para escoger lo que más te conviene, y no necesariamente lo que más te conviene era lo que se veía delante de uno. Los milagros de Dios vienen empacados de muchas maneras. Recordemos que los fracasos son oportunidades. Los discípulos estaban aprendiendo con el maestro. En este caso específico, el fracaso con este endemoniado, con el muchacho que tenía este demonio, les mostró que siempre necesitamos un poquito más de oración. Siempre necesitamos a Jesús. Siempre necesitamos un poco más de fe. Y siempre necesitamos un poquito más de oración en nuestra vida. Dice el versículo 28. Cuando él entró en casa, una vez que ya pasó todo y se quedó con sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En otras palabras, aquello de verdad fue algo que le chocó a los discípulos. Claro, ellos no están haciéndole un reclamo a Jesús, no, para nada. Ellos solamente quieren saber. Porque ellos intentaron. Ellos hicieron lo que estaba en sus manos, que ellos sabían. Pero no resultó. Y cuando viene Jesús, pum, pum, y ya, listo. Y dijeron, claro, Jesús es Jesús. Yo me imagino
que ellos dirían, bueno, este es el maestro, ¿verdad? Pero ellos querían saber por qué nosotros no pudimos hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí viene a mi mente como no es poniéndome en el lugar de los discípulos, pero algo de que, ¿sabe Jesús? Si esto nos vuelve a pasar de nuevo, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tenemos otro encuentro por ahí de esta índole, ¿cómo vamos a resolver esto? Yo creo que estos tenían algo de latino, porque nosotros resolvemos todo, ¿verdad? A eso fui yo agregando esa palabra, pero ¿cómo vamos a lidiar con la situación? Entonces, Jesús le dice, hermanos, siempre oremos por dirección. Oremos por dirección. Ellos le preguntaron al maestro que estaba con ellos y él les dio la respuesta. Hoy nosotros le preguntamos por medio de Dios el Espíritu Santo. Preguntamos a Dios, ¿qué debo hacer, Padre? Muéstrame el camino. No sé qué hacer. No sé literalmente qué hacer. Necesito tu dirección. Necesito tu intervención. Necesito tu guía. Porque mi mente está bloqueada, mi mente está cerrada, mi mente no sé qué hacer. Y créame que Dios ilumina. Dios ilumina. Jesús le respondió en el versículo 29, este género con nada puede salir. O sea, lo que ustedes intentaron no iba a poder ser, sino con oración y ayuno. Y este fue otro teaching moment, como dicen los americanos. Otro momento de enseñanza, otro momento de discipulado. Porque mire, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que a veces en las iglesias dice, bueno, ya entraste a este curso de discipulado, ¿a ti te discipularon en la iglesia donde estaba? Y entonces uno dice, bueno, discipulado, no sé, yo tomé un curso de bautismo. Y después dice, bueno, pero también me dieron un curso de 12 semanas o de 16 semanas. Y uno dice, bueno, pues fuiste discipulado, ¿verdad? Entendemos que esa es la metodología, que eso es lo que se usa en muchas iglesias para discipulado. Bueno, no es que esté mal eso, déjame, porque yo soy fanático de lo que es la educación cristiana. Y los que aquí llevan tiempo saben que yo soy fanático de eso. Fanático en el sentido de que me gusta esta parte de la enseñanza. Pero yo no he encontrado que Jesús le diese un discipulado a sus discípulos en 3 años. ¿Usted sabe cuál fue el discipulado que Jesús le dio a ellos? Estar con ellos día a día. Día a día, enseñándole cómo él vivía, cómo él oraba, cómo él interactuaba con las personas, cómo él mostraba amor, compasión, cómo él mostraba empatía con las personas. Este de aquí fue un teaching moment. Fue un momento de discipulado para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron y entonces ellos preguntaron y él le dijo, bueno, este género no sale sino con ayuno y oración. Y yo me imagino que después de ahí tuvo que haberle explicado más. Hay que entregarse más a la oración, hay que estar más cerca de Dios, hay que orar, hay que ayunar más para estar más sensible a la parte espiritual, para que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas y manifestar su poder y su gloria. Esto fue un teaching moment para él. Y si me permite insertarle algo aquí rapidito con relación a tu vida y mi vida, tu vida y mi vida está discipulando a alguien. Tu vida y mi vida está discipulando a unos pequeñitos que van creciendo en casa. A unos pequeñitos que ya después están así y después se van de casa. Tu vida y mi vida, para bien o para mal.
No hay una garantía, te lo digo con toda honestidad. No hay una garantía de que usted haga todo 100% y lo mejor que usted pueda y ese esfuerzo y todo, y que todo va a salir color de rosa. No, no hay una garantía. No es así. Pero aproveche. ¿Por qué? Porque usted está discipulando en casa, pero usted está discipulando en su trabajo también. Usted está discipulando en su trabajo. Usted está discipulando en las reuniones familiares también. Porque en las reuniones familiares no solamente están la familia, pero están los amigos también. Y allí estamos discipulando cómo hablamos, cómo nos comportamos. Así que si esto está en mi corazón y si esto me apasiona, créame que se lo estoy diciendo de corazón. Teaching moment. Esto sucedió con ellos. ¿Por qué? Debemos orar por la voluntad de Dios. Jesús le dijo allí, esto sino con ayuno y oración. Esto con nada puede salir. Hermano, la vida cristiana no es aburrida. No, la vida cristiana es una aventura de todos los días. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que va a encontrar allá afuera todos los días. Usted no sabe los retos que va a encontrar bajo el mismo techo todos los días. Usted y yo no sabemos eso. La vida cristiana es una aventura y debemos de orar específicamente por cada día y por cada cosa. Por eso necesitamos ir delante de Él todo el tiempo, buscando su dirección, su voluntad. El ser sinceros con Dios es ir a Él con dudas, con preguntas, con preocupaciones. Es un acto de fe, aunque sea poca. Es un acto de fe, aunque sea poca fe. Déjame terminar con esto, hermano. Una de las enseñanzas prácticas claves de este pasaje es que no necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios. Solo necesitamos ser fieles. Fieles. Mi oración en este día es que recordemos que nuestra única esperanza de salvación y éxito está en Jesús. Que los errores o fracasos del pasado no apaguen la fe, sino que nos las aumente. Recordemos que nuestra dependencia de Dios nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes. La meditación de esta mañana dice, un marcador en contra solo significa una oportunidad más grande para Dios derramar su gloria. ¿Usted le cree eso a Dios o no? Créaselo. Créaselo. Recordemos la conversación que tuvo Jesús con el muchacho, versículo 23, 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tal vez usted y yo, en este momento, tal vez respondiéramos como el Padre. Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Creo que tú lo puedes hacer, pero ahorita estoy que no veo nada. Creo, pero ahorita estoy que lo que tengo delante es muy fuerte, muy grave. Y solo tú lo puedes hacer. Yo creo, pero ayúdame a seguir creyendo. Ayúdame a seguir creyendo. ¿Sabe? Él pidió ayuda al que podía dársela. Él pidió fe al que podía dársela también. Pero otra cosa también, él reconoció que solo no podía. Tal vez eso es lo que usted necesita reconocer en este día. En este día tal vez necesita reconocer que no solo o sola pueden con esto que está delante de usted.